Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. En este canal te ofrezco todo lo que he aprendido como paciente al respecto de la fisiología del trauma y las prácticas efectivas que funcionan para sanarlo de verdad. Y en este video te quiero compartir por qué creo que el trauma es uno de los problemas más subestimados del planeta. Pero para poder entrar a fondo en el tema, primero quiero exponerte un contexto pequeño histórico. Te voy a nombrar algunos nombres a través de los cuales la ciencia médica en el pasado ha diagnosticado a personas que sufren síntomas severos psicológicos, emocionales o conductuales por haberse expuesto a situaciones sumamente abrumadoras, como por ejemplo los soldados que regresan de las guerras. Trastorno por estrés postraumático, neurosis del susto, shock de guerra, agotamiento operacional de combate. Estos son algunos de los nombres con los que la ciencia médica, te repito, ha diagnosticado en el pasado a personas que sufrían síntomas muy severos psicológicos, emocionales y de conducta por haberse expuesto a eventos abrumadores como la guerra. Por la influencia de la perspectiva de la ciencia médica en el pasado, me parece que hay mucha gente que cree que el trauma es exclusivo para las personas que vienen regresando de la guerra. O a lo mucho, la gente en general cree que el trauma es exclusivo de personas que han sufrido acontecimientos realmente devastadores, como un desastre natural. Pero la verdad es que esto no es así. El trauma es bastante más común de lo que parece y se puede manifestar de diferentes maneras en cada individuo. Por eso me parece que es muy importante que tengamos esta educación extensa al respecto de la fisiología del trauma, para que tengamos un contexto y una referencia y podamos observarnos a nosotros mismos y ver si estamos sufriendo síntomas de algo que en realidad no es exclusivo de las personas que fueron a la guerra o que sufrieron una devastación como un desastre natural. Habiendo dicho eso, también quiero hacer una diferenciación importante. Rápidamente, es probable que cuando uno escucha la palabra trauma, también en el fondo de nuestra mente escuchemos la palabra traumatología. Y la traumatología es una ciencia médica que se encarga de estudiar, diagnosticar y tratar problemas que tienen que ver con el aparato locomotor, pero no utilizan la definición de trauma que nos concierne en este canal. La definición de trauma que nos concierne en este espacio de divulgación realmente está más influenciada por los conocimientos que ha traído al mundo el movimiento científico que se conoce como la nueva traumatología. La nueva traumatología es un término que han utilizado algunos profesionales dentro de la industria del trauma y se refiere al surgimiento de un paradigma esencialmente diferente a la manera tradicional de estudiar, diagnosticar y tratar el trauma. Y para poder comprender esta diferencia esencial tan importante, tenemos que ver a grandes rasgos en qué consiste el viejo paradigma. Básicamente, el viejo paradigma ve al trauma como un trastorno psicológico, o sea que se presume que el sufrimiento del individuo es originado en la mente. Por lo tanto, la solución se centra en tratar de transformar el contenido mental para poder transformar así la conducta y llevar al individuo a tener una mejor calidad de vida. Claramente la psicología y la psiquiatría entran dentro de esta categoría de viejo paradigma. Y dentro del viejo paradigma podemos incluir a otras modalidades que no se consideran ciencias formales como tal, pero que existen dentro de nuestra cultura y donde básicamente se comparte la premisa de que el origen del sufrimiento humano está en la mente y de nuevo se centra en tratar de cambiar la actitud o la conducta del ser humano a través de transformar el contenido de la mente. Me refiero por supuesto a la industria de la autoayuda, a los cursos de motivación personal y al coaching. Y antes de continuar explicando en qué consiste el nuevo paradigma, o sea, la nueva traumatología, quiero hacer una mención. Existe un paradigma alternativo. Dentro de este paradigma me refiero a las modalidades que se consideran más bien holísticas o espirituales. Y las incluyo
porque generalmente no toman en cuenta la fisiología del trauma que vamos a ver más adelante en este video. En cambio, buscan transformar el sufrimiento humano a través de una combinación de técnicas que incluyen la transformación de la conducta y de la manera de pensar, como lo hace el viejo paradigma, pero añadiendo también prácticas que podríamos considerar más bien místicas, como rezar, meditar, hacer visualizaciones, cantar mantras o participar en ceremonias de plantas medicinales como la ayahuasca, en mi caso. Y ahora sí, vamos a ver de manera más puntual en qué se basa la nueva traumatología. Y si hablamos de la nueva traumatología, inevitablemente tenemos que hablar del Dr. Stephen Porges. Stephen Porges desarrolló lo que conocemos hoy como la teoría polivagal. A grandes rasgos, la teoría polivagal de Stephen Porges es un mapa, es un diseño de cómo está construido nuestro sistema nervioso, que está dividido en diferentes ramas. Por un lado tenemos el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático básicamente se encarga de poner en acción nuestros mecanismos de defensa, de correr o de pelear. Y este sistema está relacionado con los movimientos de nuestras extremidades y con la producción de adrenalina. Por otro lado, tenemos al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático básicamente es nuestro nervio vago. El nervio vago es este conducto gigantesco que comunica nuestras vísceras con nuestro cerebro. Y dentro del nervio vago hay dos porciones, y esto es muy importante poderlo distinguir. Tenemos la porción dorsal del vientre vago, que es la que se encarga de nuestra respuesta más antigua de defensa, que es la inmovilización. Y luego está la porción ventral del nervio vago, que se encarga de nuestras funciones más avanzadas y sofisticadas de socialización y de vinculación y de conexión con otros seres humanos mamíferos. Como ya mencioné, cada una de las ramas de nuestro sistema nervioso tiene una función específica con respecto a la administración de energía que se requiere para activar nuestros mecanismos de defensa, ya sea el de pelear o escapar, que es nuestro sistema simpático, o el de inmovilizarnos, que es la parte dorsal de nuestro sistema nervioso parasimpático. Pero también se encarga de movilizar la energía que necesitamos para conectar con otros mamíferos, y esta es la porción ventral del nervio vago o del sistema parasimpático. Conocer la teoría polivagal de Stephen Porges es vital para poder comprender el movimiento de la nueva traumatología y de esa manera poder comprender muy bien qué es lo que realmente define al trauma. Así es que vamos a ver un ejemplo para poder aterrizar un poco mejor la teoría polivagal y luego la definición verdadera de trauma. Y para eso me voy a utilizar a mí mismo como ejemplo. Cabe señalar que yo no soy un veterano de guerra y tampoco he vivido un desastre natural gigantesco. Por lo tanto, como dije al principio del video, el trauma realmente le puede suceder a cualquiera. Me explico. Cuando yo nací, cuando llegué a este mundo, por problemas de salud, tuvieron que separarme de mi madre y colocarme dentro de una incubadora. Y si bien este fue un acto que me salvó la vida, y también la vida de mi madre, porque tenían que atenderla a ella también, esta ruptura, esta separación, representa un episodio profundamente abrumador para el recién nacido, en este caso para moi. Siendo un ser humano recién nacido, en ese momento, si te hablo en tiempo presente como si estuviéramos en ese momento, no soy un ser humano con un cerebro desarrollado, por lo tanto todavía no conozco el significado de las palabras, no manejo todavía un lenguaje cognitivo. Lo único que realmente tengo como referencia del mundo y de la realidad son mis sentidos y el lenguaje de las sensaciones. El lenguaje de las sensaciones es el lenguaje oficial del sistema nervioso. En ese momento, mientras estoy naciendo, realmente la única porción de mi sistema nervioso que está totalmente desarrollada es la que activa el mecanismo de defensa de correr y pelear, que es el sistema simpático, y la porción dorsal del nervio vago, que es el sistema parasimpático, la porción que provoca la respuesta de inmovilización. La parte que no está desarrollada en su totalidad todavía
es la porción ventral del nervio vago, del sistema parasimpático, que se encarga de la conexión y la vinculación con otros seres humanos mamíferos. Y en el momento en el que yo soy separado de mi madre y soy instalado dentro de una incubadora, mi organismo sufre un abandono y eso dentro de mi cuerpo se traduce como sensaciones. ¿Qué sensaciones? Bueno, pues las sensaciones que corresponden a las emociones que se tienen que poner en marcha para que mi mecanismo de defensa de correr o de pelear se active. Si estoy queriendo correr de la situación, lo que voy a sentir es miedo. Y si estoy queriendo pelear, lo que voy a sentir es ira o enojo. Así que mientras soy un bebé y estoy en la incubadora, en un ambiente completamente diferente al que yo conocía como un lugar seguro y cómodo, que era el vientre de mi madre, mi organismo entra por completo en un estado de alerta. Y aunque los doctores saben cognitivamente que me están haciendo un bien, que me están salvando la vida, yo como un pequeño que no he desarrollado esa capacidad de cognitar, realmente lo que estoy experimentando es una tortura. Puedo sentir las manos extrañas de los doctores tocándome, los aparatos, las agujas, los plásticos, las luces, los sonidos extraños. Y todo esto representa actividad que es completamente abrumadora para mi organismo. Así que se activa mi mecanismo de defensa, el que corresponde al sistema nervioso simpático, para poder escapar de la situación o para poder pelear. Pero como soy un niño pequeño, como soy un bebé recién nacido, no tengo el tamaño ni la fuerza que tienen los seres humanos adultos que están manipulando mi cuerpo. Por lo tanto es imposible, no me puedo ni escapar de la situación, ni puedo pelear contra ellos. Y entonces mi organismo, muy sabiamente, decide pasarle la batuta a la porción dorsal de mi nervio vago, de mi sistema nervioso parasimpático, y se toma la decisión dentro de mi organismo de inmovilizarme. Cuando entra el mecanismo de inmovilización, puede parecer que como bebé estoy muy relajado, pero esto está muy alejado de la verdad. Detrás, o más bien debajo de ese mecanismo de inmovilización, hay sensaciones muy grandes y muy abrumadoras de miedo y de ira que no pudieron ser administradas, que no pudieron ser reguladas, que no pudieron ser sostenidas ni contenidas por nadie. Y realmente esas sensaciones están atrapadas debajo de mi mecanismo de inmovilización. Este episodio que sucedió en mi nacimiento ha tenido una profunda influencia en el resto de mi vida, incluso como adulto, a pesar de que es algo que sucedió hace 32 años. Y definitivamente es algo que no puede ser tratado a nivel mental, porque siendo un bebé no tenía yo ningún tipo de capacidad cognitiva. Una de las cuestiones que más he sufrido en mi vida por ese episodio, ahora lo sé porque lo he estudiado, es por ejemplo el entrar en relaciones personales que son tóxicas. ¿Y por qué es esto? Vamos a analizarlo a partir de lo que ahora conocemos del sistema nervioso. El vientre materno, para mi organismo, mientras estoy dentro de él, representa seguridad. Esto haciendo de lado por un momento, solo para poder contar la historia, que en realidad dentro del útero no estamos siempre 100% seguros, porque estamos también expuestos a las emociones, a las intensidades que la madre sufre y que muy probablemente son causadas por trauma que tampoco han podido resolver ellas mismas y las generaciones de antes. Haciendo a un lado por este momento a ese factor, el vientre materno representa una sensación fisiológica de seguridad. El organismo se siente contenido y protegido. Y en el instante en el que salgo del vientre materno, lo primero que voy a buscar es la familiaridad como organismo, sin hacerlo a través de mi mente cognitiva, sino a través de mi lenguaje de sensaciones. Recordemos que ese es el único lenguaje que como bebé tengo. Así que estoy buscando esa sensación de casa. Y por lo que a mí me sucedió cuando era pequeño, que me tuvieron que separar de mi madre, nunca pude sentir esa sensación de seguridad. Porque en vez de llevarme a los brazos de mi madre, donde pudiera haber sentido su olor, escuchar su voz y sentir el calor familiar, me tuvieron que poner en una incubadora en donde realmente
donde realmente las sensaciones eran completamente extrañas y no se parecían en nada ni a mi vientre materno ni a lo que pude haber experimentado si me hubieran puesto en los brazos de mi madre. A este tipo de trauma que se da cuando somos pequeños bebés se le llama trauma del desarrollo temprano. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las relaciones tóxicas cuando adulto? Bueno, pues en mi proceso de crecimiento de niño a adulto, tuve que adaptarme en la vida a través de la poca capacidad que tenía para poder detectar lo que realmente era seguro y lo que no. Porque lo primero que recibí del mundo fue una sensación de abandono y de no tener ningún respaldo de seguridad dentro de mí. Por lo tanto, fisiológicamente no pude desarrollar una sensación de seguridad. Por lo tanto, mi sistema nervioso se desarrolló mientras crecía, siempre tratando de encontrar esa seguridad y al mismo tiempo completamente espantado de todo lo que representara seguridad. Esto generó que creciera con una desorganización muy profunda dentro de mi manera de relacionarme. Y cuando empecé a tener relaciones de pareja, aunque esto no es exclusivo de las relaciones de pareja, se manifestaba mucho esta gran necesidad de encontrar confort y seguridad dentro de la intimidad y al mismo tiempo tenerle absoluto terror a eso mismo. Creo que esto mismo que estoy describiendo es bastante común dentro de nuestra sociedad. Esto no significa que eso es porque todo mundo hemos vivido exactamente lo que yo viví. Pero es que justamente por eso es que es importante que definamos lo que realmente es el trauma. Porque el trauma no es la circunstancia. O sea, realmente mi trauma no es que me alejaron de mi madre cuando nací. Porque no es el evento, no es el contenido. El trauma es la energía que se tuvo que poner en marcha para activar mis mecanismos de defensa y poderme defender de esa situación tan abrumadora que fue el que me alejaran de mi madre y me pusieran en una incubadora, y que esta energía no lograra tener realmente un espacio para liberarse de mi cuerpo y regresar a un estado normal de calma y de resiliencia. Porque realmente no había nadie que pudiera ser en ese momento empático y pudiera contener mis sensaciones de miedo y de enojo para que yo como bebé no me abrumara. Como eso no sucedió, mi mecanismo de inmovilización se tuvo que activar y todas estas sensaciones se quedaron impresas dentro de mi fisiología, en mis tejidos, en mis articulaciones, en mis huesos, en mi fascia, en mi piel. Y cualquiera de los problemas que tuve que enfrentar después como adulto, ya son síntomas que sucedieron después. Los problemas mentales, los problemas emocionales y de conducta no son la causa de mi sufrimiento, sino eran síntoma del estrés fisiológico que estaba guardado dentro de mi cuerpo por ese evento. Así que, de nuevo, repito, el trauma no es el evento, el trauma es esa energía atascada dentro del cuerpo. Por lo tanto, y esto no lo digo con la intención de disminuir el impacto que pudieron haber tenido los eventos del pasado en nuestras vidas, pero es que en realidad no importa tanto el contenido de lo que nos sucedió. Lo que realmente importa es que logremos desactivar la energía que se quedó pendiente en nuestro cuerpo, que estaba tratando de defendernos de lo que se percibía como una gran amenaza. Básicamente, nuestro organismo en el presente, en nuestro tiempo presente de hoy, cree que todavía están presentes las amenazas del pasado. Eso es el trauma. ¿Y cómo es diferente esta definición de trauma de la nueva traumatología? Pues justamente porque la nueva traumatología sabe que el trauma en realidad vive en el cuerpo y no exclusivamente en el contenido mental. Y por lo tanto la solución al trauma no puede ser la comunicación hablada, porque el sistema nervioso no habla el lenguaje de las palabras, habla el lenguaje de las sensaciones corporales. Así que a través del viejo paradigma estamos tratando de resolver una herida que realmente es fisiológica, no psicológica. Esto no quiere decir que no se presenten problemas psicológicos, emocionales o de conducta. Esto solo quiere decir que la causa es bastante más profunda y está almacenada en el cuerpo, esperando a ser liberada. Una de las modalidades más importantes
dentro del mundo de la nueva traumatología es la de experiencia somática, que fue creada por el Dr. Peter Levine, un terapeuta especializado en esta modalidad. Lo que hace es tratar de ayudar al individuo a que comience a registrar a través del lenguaje de las sensaciones su propio cuerpo, su propio contenedor, y que de manera muy gradual logre conquistar ciertos espacios de su cuerpo, recuperando o a veces construyendo por primera vez en la vida sensaciones sentidas, aterrizadas, de seguridad. Esto puede ser a veces tan simple como simplemente sentir las plantas de los pies en el suelo, o cualquier otro espacio del cuerpo en donde no exista dolor o no exista ningún tipo de carga que se perciba como negativa. Esto le permite al sistema nervioso comenzar a darse cuenta de que en el momento presente hay sensaciones positivas, o por lo menos menos abrumadoras, que contradicen al contenido abrumador, estas sensaciones intensas dentro del cuerpo que son propias del trauma. Básicamente se le ayuda al paciente a empezar a lograr distinguir entre las sensaciones que son propias de cada uno de sus mecanismos de defensa y que incremente poco a poco su capacidad para sentir estas sensaciones sin que el organismo se vuelva a espantar, y que de esta manera se libere esa energía a través de diferentes gestos que el mismo cuerpo hace para disipar estas cargas de intensidad. Puede ser a través de temblores, puede ser a través de eruptos, de flatulencias, puede ser a través de sudor, de cambios de temperatura en el cuerpo y a través de sensaciones muy sutiles, lo cual representa una gran diferencia con otras modalidades terapéuticas que se centran en hablar del contenido del trauma, o sea, con la comunicación verbal, tratar de llegar a ciertas respuestas y construir preguntas que lleven a hablar y hablar y hablar más del tema. Pero estas modalidades no toman en cuenta que hablar y recordar experiencias abrumadoras del pasado puede en realidad resultar retraumatizante para el individuo, porque el organismo se vuelve a espantar y vuelve a tratar de apagar todas esas sensaciones de correr y de pelear a través de su mecanismo de inmovilización. Por lo tanto, no se libera la energía traumática. La terapia de experiencia somática ha sido crucial para mi camino de sanación, pero no ha sido lo único que me ha servido. Dentro de mi viaje conocí también a una mujer increíble que se llama Irene Lyon, que tiene un canal de YouTube, que voy a dejar el link en la descripción de este video. Todo su contenido está en inglés, así que tienes que saber hablar inglés bastante bien para poder comprender lo que habla. Pero ella comparte básicamente que si bien el proceso terapéutico de uno a uno con un profesional es muy importante, también es posible desarrollar una capacidad grande de tolerar sensaciones de nuestro cuerpo a través de trabajo online, en donde no es un proceso terapéutico de uno a uno, sino que hay contenidos pregrabados que proporcionan la educación necesaria para que el individuo ponga en práctica los ejercicios correspondientes. Y voy a seguir creando contenido para hablar de manera más profunda de estos ejercicios que se pueden hacer, pero en este video realmente solamente te quería hablar de la nueva traumatología y dar una definición un poco más extensa de trauma. Así que muchas gracias por estar aquí. Por favor, déjame comentarios de cualquier tipo si tienes dudas, si tienes preguntas o si tienes anécdotas al respecto. Aquí estoy, voy a leer todo y voy a tratar de contestar absolutamente todo lo que llega, ya sea en mi canal de YouTube o a través de mis redes sociales. Te dejo un gran abrazo, muchísimas gracias por seguir al Nerd del Trauma. Soy Juan Pablo Palencia, nos vemos.